Estamos de regreso en el programa, como lo habíamos anunciado, estamos con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Vamos a tocar un tema de población. Eh, Durante mucho tiempo se ha sostenido que el tener muchos hijos era un problema, generaba pobreza, pero ahora el tener pocos hijos está resultando un problema ya no para el futuro precisamente, sino para el presente. En Europa la tasa de reposición poblacional no hay, es decir, son dos padres. Si solo tienen un hijo, significa que ni siquiera esa generación se va a igualar, sino que va a haber la mitad de personas. Entonces, es un tema bastante interesante que vamos a tocar con Edwin Heredia, previo a algunos comentarios. Bienvenido, Edwin. Buenas noches, Enrique. Yo quería preguntarte antes, ¿sabes algo de qué se llama de lo que ha pasado con el tema de eutanasia que tocamos en el... No tengo ninguna idea, no ha aparecido nada en los medios. Todavía Es es un probable, tema es probable que la votación haya sufrido algún retraso, ¿no? Porque no ha salido absolutamente nada en los medios. Eso significa que la cosa no era tan simple como se había anunciado precisamente, ¿no es cierto? Sí, o sea, de que sí, la aprobamos, pues tenemos la sí, mayoría. Quizá eso ha sido lo más probable, ¿no? Más bien, en Argentina hay noticias buenas, diríamos, para la causa de la vida, ¿no? La votación será el próximo miércoles 8 de agosto en el Senado argentino. Y hemos hablado, ¿verdad?, de esta ley que los diputados han aprobado de aborto libre hasta la semana número 14 y hasta el 9º mes inclusive, cuando hay problemas de salud de la madre o violación. ¿Bien? Entonces, ahora falta la aprobación del Senado, de esa ley que ha sido aprobada en diputados, pero al parecer, ¿no?, en el Senado argentino hay una mayoría, ciertamente 4 o 5 votos, no es más, pero una mayoría a favor de la vida, en contra de esta ley del aborto aprobada en diputados. Eso es una esperanza. En Argentina se están movilizando centenares de miles de personas. Claro, hay que aclarar y puntualizar sí, que no sí, se trata del aborto que se quiere aprobar aquí, o sea, por tema de violación y cosas, sino a libre pedido, o sea, simplemente yo quiero abortar, ¿no es cierto? Claro, Eso hay es que lo que aclararlo. estamos llamando aborto libre, ¿no? Aborto a libre demanda hasta la semana número 14, es decir, pasados los 3 meses de gestación, ¿bien? Y hasta el noveno mes en algunos casos, o sea, es tremendo. Pero hay una esperanza, faltan 5 días, Argentina está en tensión y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero vayamos al tema, Enrique. Hablemos del tema de población. Me pareció interesante cuando me propusiste abordar este tema, el asunto de población. Existen dos vertientes. La primera vertiente, que creo que es innegable: una persona con pocos recursos que sobrevive en la pobreza, es imposible que pueda tener muchos hijos porque sus hijos van a morir, ¿no es cierto? Entonces, durante mucho tiempo se usó eso como pretexto, pero se llega a otros extremos. En Europa, por ejemplo, ya el tema no tiene que ver con pobreza o no pobreza, o podemos sostenerlos o no podemos sostenerlos, sino simplemente con temas de riqueza. O sea, es más fácil tener un hijo y poderse disfrutar mucho mejor que tener varios hijos y dividir lo que tenemos entre varios, ¿no? Una cosa Temas así. de una sociedad de bienestar, diríamos, ¿no? Ajá. Sí. Y hay otro tema que está por allí que fue, que bueno, ya por lo menos ha cedido en el tema de China, ¿no? Donde las cosas eran a rajatabla. O sea, no puedes tener más que un hijo, ¿no es cierto? Sí. Unas cosas. Explícanos cuál es la coyuntura actual de este tema de población. Sí, mira, hace un par de meses hablábamos de la Revolución de Mayo del 68, te acordarás, y nuestros televidentes también se acordarán. Pues más o menos por esa época, es decir, hace 50 años, en la década de los 60, se hablaba mucho de la explosión demográfica en el mundo, del gran peligro que suponía, ¿sí?, el crecimiento poblacional. Se pensaba, y era la teoría de un señor llamado Malthus, de años atrás, que el mundo pues iba a explotar, es decir, que llegaría un momento no muy lejano en el que no habría cómo alimentar a tanta cantidad de gente,
que poblaría nuestro planeta. Bueno, pues 50 años después, 2018, el problema no es ese. El problema más bien es que hay un déficit de natalidad. El problema es que hay una población que está decreciendo, ¿no? El problema es que hay una población que está envejeciendo. El problema es que, por ejemplo, en Europa, concretamente en España, pero en toda Europa, ya hay más muertes que nacimientos. Es decir, desde el año 2015 en España mueren más personas que niños nacen, ¿no? Entonces, se está invirtiendo todo este problema, ¿eh? Y bueno, sencillamente, ¿qué es lo que está pasando en este momento y qué es lo que seguirá pasando en los siguientes años, en las siguientes 2 o 3 décadas? Sencillamente que sí, de aquí al 2050 la población en números absolutos aumentará. Sin embargo, en algunos países, sobre todo en la mayor parte de los europeos, disminuirá. ¿Bien? Pero en todos los casos, bueno, en Europa, en Europa, ¿no? Salvo en África y en Asia, la población, ¿no? En algunos sitios disminuirá en números absolutos y en todos esos sitios, además, se envejecerá. Es decir, del 2017 o del 2015 al 2050, en el lapso de 35 años, solo en Europa, habrán muerto 63 millones de personas más de las que han nacido. La población disminuirá. Entonces, esto, y envejecerá. ¿Esto qué trae consigo? Pues lo que ya también en el Perú se está viendo y los medios locales están analizando en artículos de opinión. Está sucediendo, Enrique, o va a suceder, que una población envejecida, menos cantidad de jóvenes, de gente joven que trabaje, bueno, ¿qué es lo que causa? Sencillamente que no hay tantos activos para sostener a las personas que ya no trabajan. Por lo tanto, ¿ahí qué hay que hacer? Pues disminuir las pensiones, las prestaciones sociales. Lo que hay que hacer es elevar el límite de la jubilación. Ya no, aprobar la eutanasia. Como mencionábamos en el viernes pasado, ¿no? Tú sabes lo altísimo que van a ser los costos en salud para una población que supera los 70 años ampliamente, que son mayoría con respecto a la gente de 35 para abajo. Entonces, claro, ese es un gran problema que se presenta en este momento para los países, y la inmigración, en el caso de Europa, es decir, el reemplazo de la población o el aumento por migrantes que vienen de África, por ejemplo, ¿no? O de algunos sitios de Asia, no va a ser suficiente. Ahora, el asunto ya es un problema. Leí un artículo en Japón, ¿no es cierto? En Japón sí están tratando de reemplazar la fuerza laboral con los migrantes, porque dicen que esto ya no es un problema de la economía del futuro, sino de la economía de ahora, ¿no es cierto? Ciertamente. En medio de todo esto, porque es bastante delicado analizar el asunto que tiene que ver finalmente con todo este tema de población. Es un tema de pobreza, sobre todo en países como los nuestros, ¿no? O sea, tener un hijo involucra educarlo, involucra alimentarlo, darle cosas. Y estamos en sociedades donde la educación gratuita, la salud gratuita, no existen realmente o son de pésima calidad, ¿no? Entonces, es un momento como de repensar, no solamente en temas poblacionales, sino cómo superamos la pobreza para permitir que la gente pueda tener más hijos, ¿no es cierto? Bueno, yo diría, Enrique, que son dos temas un poco distintos, un tanto distintos, ¿no? Porque, vamos a ver, hoy y ahora en nuestro país, en el censo del 2017, del año pasado, ya se vio que hay un aumento en la población del adulto mayor con respecto al anterior censo. Y hay un aumento, ¿no? Entonces, nuestra población en el Perú, si bien todavía estamos, me parece que un poquito por encima de la tasa de reemplazo, de la tasa de fecundidad, que es 2.1 hijos por mujer, me parece que todavía estamos por ahí, ¿no?
En España es 1.3, o sea, es increíble, es de las más bajas de El promedio de Europa. Europa es 1,44 y estuvo a finales del siglo pasado era todavía Claro. 2,44. Allí ¿no? no hay reemplazo generacional, sino un decrecimiento poblacional. Entonces, en el caso de nuestro país, bueno, si seguimos así, ¿no? Al margen del tema de la pobreza, de lo que tú has mencionado, es que va a ser cada vez más difícil, ¿no? Si el país no desarrolla más económicamente, sostener lo que hace un momento hemos estado hablando, la salud pública, los servicios de prestación de las jubilación, las pensiones. pensiones. Es decir, sostener, por ejemplo, que hayan más inversiones en el país, más emprendurismo. Es decir, cada vez es más difícil porque va a haber menos gente joven con respecto a la gente mayor. Entonces, yo diría que son dos temas distintos, ¿no? Distintos. A la pobreza hay que combatirla, que duda cabe, con el mayor desarrollo. Pero no, eso yo pienso que no podemos bajar, por ejemplo, como país, del 2.1. Bajar de la tasa de fecundidad de reemplazo del 2.1 significa estar en los niveles que tiene Europa en estos momentos. Vámonos a la pausa. Sí. Regresemos para hablar con eso, porque en nuestro país y en Europa pues no ha sido una decisión como en China, ¿no? Claro, me Cuesta, gustaría... sino ha sido decisiones individuales que se han ido tomando. Claro, en medio de una propaganda colectiva, pero son decisiones individuales. Me gustaría hablar de China, porque es un tema que Durísimo, pocos ¿no? saben, muy duro, Durísimo. y también del África, que es el continente de la esperanza. Tras la pausa, seguimos con Edwin Heredia analizando estos temas de población. Estamos de regreso en el programa, sigo con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia, estamos hablando de temas de población y ahora vamos a tocar el caso chino. Sí, antes, Enrique, me gustaría dar un dato para situar y poner el marco, ¿no? En el año 2015, la población mundial estaba en 7.300 millones, ¿no? Se estima que para el 2050 esté en 9.700 millones, o sea, 2.400 millones más de habitantes, ¿no? Bueno, de esos 2.400 millones de habitantes, ¿sabes de qué continentes van a provenir esos 2.400? Principalmente del África, 1.300 millones, y de Asia, 900 millones. Me imagino que ahí está India. India, Pakistán e Indonesia, que son los tres que más van a aportar en ese crecimiento poblacional, y no tanto China. China, fíjate, lo que pasa en China es lo siguiente: con la política del hijo único, ¿no? Y el aborto selectivo de las niñas, China tiene en este momento dos problemas muy serios. Uno, el envejecimiento de su población. Y allí no son 31 millones como nosotros, son más bien 1.300 millones, o sea, una cifra como debe golpear a aquello. Es una población que se está envejeciendo y que además, ya lo hemos dicho en algún programa, hay un desequilibrio entre hombres y mujeres, 37 millones más de hombres que de mujeres. ¿No? Para que la gente se entere, como había la política del hijo único, lo que hacían las parejas era, solo podían tener un hijo y preferían que sea hombre porque tenían más posibilidades para educación, para cosas, para que ventajas lo en la cuiden, sociedad, ¿no? Cuando sean mayores, etc. Entonces, cuando las parejas se enteraban que el único hijo que podían tener según las disposiciones del Estado era mujer, decidían abortarlo para después tener la posibilidad de buscar un hijo hombre, ¿no es cierto? Eso es lo que empezó a pasar. Han matado millones de niñas, y gracias a Dios esta política del hijo único ha cedido. Ya terminó, ¿no? Desde el año pasado ya se pueden tener 2 hijos, ¿bien? Pero bueno, el daño está hecho. Y lo que va a pasar en China es que en la siguiente década, o sea, la población seguirá creciendo un poquito, pero se estabilizará en la década del 2020. Y a partir del 2030 en adelante empezará a decrecer. Pero empezará a decrecer con una población envejecida, si es que no se revierte la natalidad. Por eso, el problema
que todo el mundo se está planteando en este momento, sobre todo Europa, Rusia, China y Japón, principalmente estos países. Fíjate que Estados Unidos no, porque Estados Unidos... Hay muchos migrantes, ¿no? No, Además, es por natalidad. Es decir, la tasa de natalidad es mayor que la de Europa. Exactamente. Es decir, el año 2050, en números absolutos, en Estados Unidos van a haber más ciudadanos que hoy y ahora, cosa que no va a ocurrir así en Europa, ¿no? En Europa no va a ser así, ¿bien? En China tampoco, a pesar de la cantidad de gente que tiene. Pero el problema del envejecimiento de la población y todas sus consecuencias que hemos dicho hace un momento, subsistirá en estos países. Entonces, el problema de estos países es un problema de falta de natalidad o falta de incentivos para que hayan más nacimientos. No bastan, según los cálculos, y eso que en Europa hay una gran discusión, una gran polémica por el tema de los inmigrantes, de aceptarlos o no, ¿no? Pero incluso si los aceptasen, ¿bien? Venidos de África, del norte de África, etcétera, si los aceptasen, tampoco solucionarían el problema, porque se calculan de aquí al 2050 que llegarían poco más de 30 millones de inmigrantes a Europa, que tampoco van a poder, ¿no? Tampoco van a poder hacer multiplicar la población. Entonces, es cuestiones que ya están pasando también. Por ejemplo, Canadá abre las puertas a los migrantes precisamente porque necesita, ellos lo abren de la buena manera, ofrecen incentivos para que la gente vaya, se establezca allí, precisamente porque necesitan población joven para dinamizar su economía. Canadá es un país tan grande, pero que siempre se caracterizó por tener una población pequeña. Pero le pasa lo mismo que al resto, que Europa. Igualito. Es decir, igual. La tasa de reposición ni siquiera se cumple. Así es decir, siendo una población pequeña también está envejeciendo. Entonces necesitan inyección de gente joven. Entonces es lo que están buscando. China, por ejemplo, ¿qué está haciendo? Están tratando de repatriar a los chinos que se fueron, a chinos que están en el resto del mundo, ¿no? Bueno, Japón hace y da muchas facilidades a los descendientes de japoneses, ¿no es cierto? Por ejemplo, para que regresen, para que vayan a su país. Claro, ¿no? Es decir, bueno, esta es una cosa que, Enrique, lo abordamos en nuestro programa, en el programa de Modo Avión hacia una nueva cultura, del que no se habla, ¿no? Hoy no se habla o se habla todavía, aparece esto en algunos artículos de opinión, con algunos datos, pero este tema todavía la inmensa mayoría de gente está preocupada por que somos demasiados en el planeta, que contribuimos negativamente en el cambio climático, que no hay tanto alimento para la gente, etcétera, ¿no? Que contaminamos el mundo, que depredamos. Un momentito, si seguimos así esto, ¿no? O sea, va a ser realmente un problema, pero un problema que a ver cómo se resuelve, ¿no? ¿Cómo se resuelve? Curiosamente en África, te decía que en África, bueno, digamos, si la población europea es una población vieja, la población africana es una población jovencísima. Y por eso van a seguir creciendo. Claro, ahí sí podríamos entrar en el tema de la pobreza. ¿Qué va a pasar con los 1.300 millones de africanos más que van a haber de aquí hasta 2050? Bueno, se espera que el desarrollo los acompañe, ¿no? Se espera. De hecho, bueno, los países africanos lentamente están saliendo adelante. Se espera. Pero África va a aportar, ¿no?, la gente joven que el planeta va a necesitar. Esta es una realidad. Esta es una realidad. ¿Y cómo va América Latina? Porque me imagino que en esas mediciones no van a poner Perú, sino agrupan, me imagino, América Latina o algo así. Sí, América Latina también va a suceder con América Latina que, vamos a ver, hoy y ahora América Latina representa el 9% de la población mundial, ¿no? En el 2050 seremos el 8% de la población mundial. Es decir, yo creo que nos mantendremos más o menos, pero no aportaremos al crecimiento. O sea, ¿qué quiero decirte? Que no seremos, o muy poco, aportantes en esos 2.400 millones
que diferencian la población del 2015 de la que se estima que habrá en el 2050. No seremos unos grandes aportantes, probablemente llegará un momento en el que nos estanquemos también, ¿no? Te agradezco mucho. De nada, Enrique. Antes de despedirme, yo quiero mostrar estos dos libros. Son 2 volúmenes, Pilares de la Sociedad, volumen 1, Panorama Mundial, volumen 2, Guerras Culturales. Son 2 libros que acaba de publicar Edwin Heredia y que contienen temas como los que estamos tratando así, temas que no se hablan mayormente, que no aparecen en los medios locales y que han sido motivo de análisis de Edwin Heredia en columnas de opinión que publicó en los diarios Noticias y Sin Fronteras. Pronto hablaremos más de estos libros. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos el lunes en Modo Avión.